Guerra Cristiana, también llamada Guerra de los Cristeros o Cristianada. La Guerra Cristera fue un enfrentamiento armado de 1926 a 1929, que inundó de sangre gran parte del territorio mexicano. En esta contienda lucharon los que conocieron como cristeros contra las políticas de intolerancia religiosa promulgadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles. La Guerra Cristera tiñó de rojo el suelo mexicano por 3 largos años. Durante este periodo se enfrentaban creyentes y militares del gobierno de Plutarco Elías Calles. Calles había impuesto leyes que limitaban el culto y con ello la libertad de expresión. Sin embargo, no solo los cristeros sufrieron las consecuencias de una guerra que marcarían su vida para siempre, sino también militares y civiles ajenos a la lucha. ¿Cuál fue la causa de la Guerra Cristera? La causa principal de la guerra fue la modificación del Código Penal de 1926, realizada por presidente en lo que llamó Ley de Calles. Con ella se buscaba limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la Constitución de la Iglesia mexicana. Calles instauró lo que conocemos hoy como Ley Calles, el 21 de junio de 1926. En esta ley se buscaba reducir el número de sacerdotes, restringir del culto religioso y aminorar las libertades de los creyentes. Además, se buscaba prohibir la manifestación de fe fuera de los hogares y expropiar las propiedades y bienes de la Iglesia. Sin embargo, con lo que no contaba el gobierno era la fe y el valor de todos los católicos protestantes, y hasta no creyentes, que estaban dispuestos a levantarse en armas e incluso a perder la vida, todo por conservar la libertad de creer y ser. Aunque cabe mencionar que los cristeros no solo fueron víctimas, sino también victimarios, pues al enfrentarse contra los militares no tenían piedad alguna. Lamentablemente, quienes se encontraban ajenos al movimiento también sufrieron las consecuencias de esta violenta guerra, pues sus casas fueron saqueadas, sus mujeres fueron agredidas sexualmente y otras perdieron la vida. En este momento, la Iglesia tenía un poder inmenso tanto moral como adquisitivo, porque poseían casas, haciendas, escuelas, hospitales, panteones y fincas. Tenían el 70% del dinero en el país. Bala, no pases por aquí. Facilitamos la entrada al paraíso, por la libertad de expresión y de culto. Fue así como después de la aprobación de la Ley Calles, los cristeros con el lema de «Viva Cristo Rey» iniciaron una lucha encarnecida contra el gobierno. En esta guerra la piedad de ambos bandos resplandecía por su ausencia, pero también sobresalía el valor por seguir luchando. Otras causas de la Guerra Cristera: el apoyo que brindó la Iglesia a Porfirio Díaz y su gobierno según los revolucionarios, la expropiación de bienes a la Iglesia, la limitación a la libertad religiosa que se dio desde la promulgación de la Constitución de 1917. Esta limitación empeoró durante el mandato de Plutarco Elías Calles. ¿Consecuencias? ¿Qué pasó después de la Guerra Cristera? Recordemos que el enfrentamiento duró de 1926 a 1929 y dejó un saldo aproximado de 250,000 pérdidas humanas. Según el historiador Luis González y González, la Guerra Cristera debió terminar en 1929 cuando el episcopado y el gobierno se pusieron de acuerdo por medio de arreglos para establecer la paz. Sin embargo, al ser este un arreglo entre élites, los campesinos no quedaron conformes y nuevamente se levantaron en armas durante los años 30. Fue así como se produjo la Segunda Cristiada, durante el mandato de Lázaro Cárdenas, pues Calles, antes de terminar su gobernatura, había instaurado la educación socialista. Este hecho fue recibido con tajante desaprobación por parte de los creyentes y de la Iglesia. Esta Segunda Cristiada comenzó a perder fuerza entre 1936 y 1940, cuando el Estado cedió y permitió la libertad del culto, la suspensión de la educación con tintes socialistas y la apertura de las iglesias. Sin embargo, los artículos de la Constitución no fueron modificados sino hasta 1992. Recalcando que la Guerra Cristera impactó principalmente los estados de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y Zacatecas. Por lo tanto, en estos y otros estados afectados hubo una migración importante de personas hacia Estados Unidos y a otros estados de la República. También se crearon instituciones como la Liga Defensora de la Libertad y la Unión Popular. Personajes, mártires y demás involucrados. Empecemos con los cristeros, que fueron aquellos mexicanos católicos y conservadores que resistieron con su levantamiento a la aplicación de la Ley Calles. Eran combatientes armados. Quienes participaron en la Guerra Cristera se dividían en 2 bandos.
el católico conformado por obispos, intelectuales y cristeros, mientras que en el otro bando estaba el gobierno, el ejército federal, y aunque no parezca, también había un sector campesino. Los mártires. Durante la Guerra Cristera, una cantidad impresionante de personas perdieron la vida. Sin embargo, dentro de los excesos más significativos tenemos el de los mártires, los cuales fueron cruelmente torturados antes de ser asesinados. Entre ellos, en la Guerra Cristera tenemos a José Sánchez del Río. El niño cristero José solo tenía 14 años cuando fue apresado y asesinado durante el enfrentamiento. Cabe mencionar que apenas el pasado 16 de octubre del 2016, José Sánchez fue canonizado por el Papa Francisco. El 21 de junio de 1929 finalizó la Guerra Cristera. Los expertos coinciden en que ni los obispos ni el gobierno de Calles se imaginaron el impacto social que representaría el cierre de iglesias en el país y la incertidumbre de no saber si podían seguir recibiendo los sacramentos. Se trató de un movimiento que nació desde abajo y movió a mucha gente. En el movimiento existieron dos tendencias. Una, de grupos reducidos que se dio en los estados mexicanos de Colima, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Jalisco y Michoacán, y otra, la de una organización, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, en la capital del país. El fin de esta organización era reconquistar la libertad religiosa y las demás libertades que dinaman de ellas. El sucesor de Calles fue Emilio Portes Gil, de 1928 a 1930, quien ocupó su cargo con carácter de interino, pues el presidente electo, Álvaro Obregón, había sido asesinado en julio de 1928, ante la crisis nacional por los 3 años de la guerra, cuyo costo humano alcanzó las cifras de 250,000 muertes y similar cantidad de refugiados hacia los Estados Unidos. Tanto el mando cristero como la Santa Sede, su aliada, y los gobiernos de México y los Estados Unidos, aliado mexicano, decidieron poner fin a la contienda. Así, el 21 de junio de 1929, se firmaron unos acuerdos redactados por Dwight Morrow, el embajador estadounidense en México. Estos carecían de valor oficial, dada la falta de personalidad jurídica de la Iglesia, pero no de la voluntad conciliatoria que existía para terminar el conflicto. Además del embajador, los firmantes fueron el presidente Portes Gil, el arzobispo de Michoacán y delegado apostólico Leopoldo Ruiz y Flores, y el obispo de Tabasco, Pascual Díaz. Los tratados. Nada se cedió en estos tratados por parte del Estado. El único condicionante fue la salida del país de los prelados que habían apoyado abiertamente al levantamiento. José María González y Valencia, arzobispo, abiertamente el levantamiento. José María González y Valencia, arzobispo de Durango, y José de Jesús Manríquez y Zárate, obispo de Huejutla, Hidalgo, y Francisco Orozco Jiménez, arzobispo de Guadalajara, quien, si bien se mantuvo oculto durante toda la guerra, era considerado líder de los cristeros. A cambio se ofreció lo siguiente: amnistía a todo cristero que rindiera las armas y devolviera a la nación templos o casas no pertenecientes a alguna administración gubernamental. Las batallas cristeras estaban formadas mayoritariamente por campesinos de Jalisco, Guanajuato, Colima, Nayarit y Michoacán, pero cualquier católico que se alzara en su defensa de su iglesia pertenecía al movimiento, sin distinción de estrato social, género o edad. En su informe presidencial ante el Congreso el 1 de septiembre de 1929, Emilio Portes Gil declaró los pasos dados a favor del movimiento cristero: reanudación del culto católico en las iglesias, siempre y cuando los sacerdotes de ese cerdo se sometieran a las leyes del país, por lo cual 858 templos ya habían sido retornados a manos de la Iglesia Católica. Al iniciarse el movimiento, los cristeros habían tenido la esperanza de tomar el territorio norte de México, y con el apoyo de distintas organizaciones católicas en distintos países, incluidos los Estados Unidos, ser reconocidos como parte beligerante y obtener los derechos internacionales que tal condición les permitía: acceder al poder como contendientes en una guerra civil, desconociendo la autoridad gubernamental y controlando una parte del territorio donde podían tener su propio gobierno, ejército y planteamiento político. Sin embargo, no lo lograron, y después de 3 años de guerra estaban agotados y diezmados. Esa fue la causa que los llevó a aceptar la paz. Sin embargo, esta sería temporal, aunque oficialmente se considera terminada la cristiada el 21 de junio de 1929. Durante más de 10 años siguieron dándose alzamientos de grupos católicos armados contra el lacismo gubernamental mexicano.
Los conflictos amainaron realmente cuando el Estado mexicano asumió, después del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, la libertad de cultos y la extensión de una educación con fundamentos socialistas y la apertura de iglesias a culto público. Era la década de 1940. Pasaron casi 5 décadas más para que estos puntos se asumieran a nivel constitucional.